Bien, entonces, como les decía, la parte de seguridad se inicia con la identificación, y es la identificación de cuáles son las amenazas. Las amenazas es lo que me va a atacar en algún momento, que aquí por lo general se hablan son de ataques, y esas amenazas van en contra de algo que se llama un activo. Lo que se llama un activo en una empresa es por lo general un elemento, ¿sí? O un objeto dentro de la empresa que en algún momento contiene algún dato de información y puede ser vulnerable hacia ciertas amenazas. Ese activo que en algún momento pues está dentro de la empresa puede ser, por ejemplo, hardware. Y nosotros hemos visto que en algún momento pues hay hardware y hay máquinas con hardware que en algún momento pues están dentro de las empresas. Entonces, esos activos, que en este caso pues podemos definir como hardware, ¿m? Como parte de esos activos, pues un bloquecito, digamos que es hardware, tienen ciertas amenazas y esas amenazas pues son muy variadas. Entonces, uno casi siempre para identificar qué puede hacerme daño dentro de una empresa, pues uno trata de identificar cuáles son las amenazas que me pueden afectar. En este caso, las amenazas eh, o este tipo de amenazas se identifican con esta parte que se llama malware. ¿Qué pasó? Me desconecté. ¿Qué pasó? No, señor. No, es que se me desapareció el... Se me, se me desaparecieron las herramientas. A ver, busco dónde están las herramientas. Ah, ya lo vi. Listo. Es que no estaba viendo las herramientas. Bueno, entonces, como les decía, una de las amenazas que se presentan son los malware. Los malware es una amenaza que tenemos latente y que perfectamente pues, puede atacar los activos de la empresa. En este caso, pues el software también es un activo y ese software que se ha instalado en esas máquinas pues es parte de lo que hace el conjunto de ese sistema de cómputo que nosotros conocemos, por ejemplo un PC o un portátil. ¿Listo? El malware por lo general cuando lo definen utilizan la palabra software y utilizan la palabra mal. Eh, Prácticamente esto al definirlo pues es un software malicioso y ese software malicioso pues tiene una forma de actuar. Entonces esa forma de actuar de ese software que alguien diseñó en algún lado, casi siempre cuando se instala en un equipo, por ejemplo en un equipo de cómputo, en un portátil, pues lo que va a intentar hacer es, por ejemplo, cambiar configuraciones. Si ustedes se acuerdan, nosotros tenemos algunas configuraciones, por ejemplo, en dispositivos que son seguros para nosotros, que por ejemplo son los firewall. Y esos elementos, fuera de que nos protegen, pues en algún momento ya están configurados para que deje pasar en algún momento o verifique parte del tráfico que se está realizando a través de la red. Entonces, cambiar la configuración de pronto del firewall que tenemos interno en el sistema operativo, cambiar la configuración de pronto de un antivirus, y ese tipo de cambios de configuración pues se pueden de pronto activar a través de otro software. Entonces esas vulnerabilidades pues se van a atacar a través de un software que es el software malicioso. El permitir cambiar las configuraciones. En este momento, si ustedes se acuerdan que nosotros al realizar una configuración o un cambio de configuración en el sistema operativo, por ejemplo Windows 10, casi siempre necesitamos el em, permisos o necesitamos ser administradores para que se puedan establecer esos cambios. Entonces, mientras que yo tenga ese sistema operativo y que me haga ese tipo de procesos, pues yo no tengo problema. Cosa que no pasaba, por ejemplo, con sistemas operativos como Windows XP. Windows XP usted siempre funcionaba como un administrador. O sea que si un malware se instalaba en su sesión, pues su sesión era básicamente un administrador y el software podía hacer lo que quisiera. En este caso, pues cambios de configuración.
Em, Eliminar archivos también es una de las acciones que se tienen estos software. Eliminar archivos, por ejemplo, del sistema que permitan de pronto ejecutar un programa, ese tipo de cosas, de eliminar archivos o modificar archivos que ejecuten cosas, pues también es un actuar de los software maliciosos. ¿Listo? Recopilar información. Hay software que efectivamente pues, me permiten recopilar información de lo que yo estoy haciendo, contraseñas, acciones que estoy realizando, consultas que estoy realizando en el computador. Y entonces en algún momento pues él empieza a recopilar toda esa información y pueden de pronto enviarla hacia un sitio donde la pueden explotar, donde pueden de pronto identificar o hacer pruebas con esa información que nos están robando. Entonces nos exponemos a que haya un robo de información en algún momento. Abrir ventanas, esto es abrir los espacios de los puertos que están protegidos con el firewall y efectivamente esos puertos que tienen tráfico pues se pueden abrir. Entonces hay aplicaciones que se van a entrar por esas filtraciones que hay en los puertos y ese tráfico pues se va a mover eh, por esas aperturas que hay que de pronto nos están protegiendo. Entonces, eso casi siempre se hace pues con la navegación, ¿no? Usted puede estar enviando información a través de un puerto en este momento, pero pues no significa que una aplicación de pronto no pueda utilizar otro puerto. Y el malware pues puede abrir esos puertos para que haya tráfico a través de ese puerto, que por lo general permanece cerrado. Cuando lo abren, pues básicamente no puede ser que en algún momento se pueda camuflar esa información y pueda entrar, por ejemplo, más malware o otras variaciones de amenazas que se pueden presentar. Entonces, la apertura de esos espacios donde puede pasar tráfico por la red, que de pronto no sean comunes de revisar o no sean o no están de pronto bien protegidos, pues eso es una parte de lo que hace el malware. Básicamente, cómo llegan los malware a nuestros equipos. Por ejemplo, cuando un usuario visita un sitio web, hay sitios web que efectivamente cuando se carga la información de la página web, adicionalmente hay virus dentro de esas páginas. Por eso los navegadores tienen un aspecto de seguridad que está activado y que la idea es que no se confíe en cualquier sitio. Cualquier persona en este mundo pues puede de pronto crear una página web y adicionalmente le puede colocar a algo que se cargue en esa página web, pues le puede adicionar un virus, un malware, perdón. Entonces ahí es cuando efectivamente los sitios web tienen que ser sitios pues que la gente reconozca como seguros. Mientras que ellos no los reconozca como seguros, pues casi siempre el navegador nos dice que o nos advierte que en algún momento ese sitio no está registrado como seguro y que pues uno si quiere entrar a ese sitio ya tiene que ser bajo la responsabilidad de uno. Y ahí sí pues ya puede ingresar a esos sitios. Mm, de esos sitios por lo general también se pueden descargar cosas. De pronto el sitio a la hora de cargar pues no hay ningún problema, pero a la hora de descargar algo de ese sitio ese sí va a ser el problema. Entonces pueden tener de pronto archivos de descarga y ustedes le pueden prometer, em, no sé, que le van a dar un software gratis y le van a dar el último software para recuperar archivos y el más eficiente que existe en este mundo y se lo van a dar gratis, siendo que la empresa pues efectivamente cobra. Y pues que el sitio pues se lo está ofreciendo gratis y la gente pues lo que hace es, bueno, gratis y lo descarga. Pero adicionalmente pues está descargando malware con ese sitio, cosa que es común en varias páginas de descargas. Y esas páginas de descargas pues por lo general cuando son gratis hay que desconfiar mucho porque esas páginas pues muchas veces tienen malware incluidos dentro de las descargas. De pronto tienen otro tipo de malware por ahí que vamos a ver que no parece eh, tan dañino, pero pues que sí se instala en nuestros computadores y de pronto nos puede robar información. De pronto no nos damos cuenta de porque no ha hecho ninguna
ningún cambio de configuración ni dañado de archivos, pero de pronto por debajo sí nos está sacando toda la información que puede. Una computadora infectada por otro host infectado. Estos palabra host se utiliza en la parte de redes y recuerden que en una red pues pueden haber múltiples equipos y si esos múltiples equipos, de uno de esos está infectado, pues a través de la red se pueden mover los malware. Entonces hay malware que son especialistas en detectar, por ejemplo, recursos compartidos. Entonces tenemos una carpeta compartida con otro computador y el otro computador pues tiene un malware. Ese malware pues detecta esos elementos compartidos y por ahí se va a atravesar o por ahí va a pasar. Entonces hay muchos recursos compartidos que en algún momento dentro de las redes permiten que los malware viajen más fácil. Por eso es que es importante pues tener en cuenta que las redes también son bastante débiles a la hora de controlar ese tipo de infecciones, ¿no? Ya cuando esté dentro de una red un virus, pues ya la probabilidad de que se expanda es bastante alta. El usuario no tiene actualizado el antivirus, ahí es donde efectivamente el virus va a llegar y pues nada raro que pase al resto de los computadores pues porque en algún momento pues aprovechó de pronto una carpeta compartida y se empezó a regar por la red. Abrir un correo electrónico no solicitado. Recuerden que hay muchos tipos de correos electrónicos y los correos electrónicos también hay que verificar los que sean seguros, no por el hecho de pronto de tener una imagen de un banco, de pronto de tener el hecho de una imagen que yo reconozca o que me digan que son ciertas personas, pues uno debe confiar en que efectivamente es la verdad lo que me están diciendo. Entonces ahí es cuando esos correos electrónicos eh, pues hay muchos ataques que vienen a través de ese medio y asimismo pues me pueden incluir un malware adentro. Abrir archivos de esos sistemas de mensajería, ¿sí? Inclusive las redes sociales también se han prestado para incluir el envío de esos archivos, prometiendo pues ciertas cosas, pero pues realmente son al final descargas de elementos que me van a infectar el equipo. Entonces eso es malware que también se puede pasar por cualquier red. Y en este caso, pues las redes sociales o inclusive la mensajería, pues también se puede prestar para eso. Lo más común, que usted lleve un dispositivo y como usted nunca lo revisa, como usted efectivamente no le para bolas donde coloca ese dispositivo de almacenamiento, pues lo que hace es pasar eh, eh, el malware de equipo en equipo. Y es así es como infectan casi todas las salas de sistemas y los cafés internet, que hay un dispositivo que se empiezan a rotar por todo lado y ese es el dispositivo pues que efectivamente contiene el virus y es el que se lo está pasando a el resto de los computadores. Por eso es que hay empresas que inclusive por protección de seguridad, eh, no solo por los virus, sino porque pronto alguien vaya a sacar información que no debería. El robo de información es uno de las cosas pues que uno se arriesga en este tipo de tecnologías. Entonces, el dispositivo USB pues también es un tipo de dispositivo que toca tenerlo en cuenta porque es bastante inseguro. Intercambiar archivos de sitios de uso compartido de archivos. Si hay un uso compartido de archivos, pues acuérdense que hay descargas y en algún momento pues esas descargas pueden tener incluido algo. Las famosas redes P2P, las famosas redes como Torrent, que en algún momento usted se conecta con otro equipo y ese equipo pues hace las veces de servidor y usted es el cliente. Otras veces usted hace las veces de servidor y el cliente pues son otros. Eso también se presta para que se muevan ese tipo de archivos infectados. Entonces usted no sabe realmente pues a quién se está conectando, quién es el que le está ofreciendo el archivo que usted está tratando de descargar y adicionalmente no sabe si de pronto hay un virus junto a ese archivo que usted está descargando. Entonces ahí esos sitios son también bastante delicados. Por eso es que muchos sitios pues han dejado de funcionar porque se han vuelto pues un nido de malware impresionante. Eh, el navegador no tiene parches para una nueva vulnerabilidad, entonces recuerden que esto es software y todo el software en algún momento pues no es seguro. Y menos si no tiene las actualizaciones necesarias. Los sistemas operativos se vuelven inseguros
sin actualizaciones. Porque esas actualizaciones por lo que hacen básicamente es colocar un parche para que alguien no se aproveche de una vulnerabilidad, que eso es lo que hacen casi siempre las actualizaciones. Por eso es que son importantes esas actualizaciones. Entonces, estos son, pues, en algún momento las formas en que básicamente se pueden tener esos malware. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto internamente cuando hace una descarga, hay información del sitio que se intercambia y esa información del sitio, pues por lo general, pues hay unas bases de datos de los navegadores y esta partecita que está aquí arriba aparece en rojo cuando esa información pues no es verificada o no es verificable del sitio. Entonces, esa es una de las primeras cosas que hace. Por eso es que el navegador pues toca mantenerlo actualizado para que esa base de datos de sitios él reconozca si es de pronto un sitio seguro o es un sitio de pronto que me puede tener algún problema, ¿sí? Por algún tipo de descarga. Porque ahí siempre en la barra del navegador pues él me va a bloquear los sitios. Sin embargo, pues no se les olvide que la actualización de esos sitios pues es bastante importante para tenerlas en cuenta. De resto, los sitios por lo general hay que sospecharlos porque, como pasa por ejemplo en los correos electrónicos recuerden que en algún momento tienen ciertas extensiones y esas extensiones pues en algún momento casi siempre son las mismas. Entonces, por ejemplo, si usted va a entrar a, no sé, a un correo, la forma de registrar la información en la dirección pues es una. Y casi siempre la gente cuando trata de hacer ataques, pues lo que hace es modificar estos dominios. Se llama un dominio, esta partecita donde dice Google y donde dice .com se llama un dominio, para un servicio que ustedes conocen que se llama DNS. Entonces ese servicio básicamente lo que hacen es pues utilizar dominios que no son los comunes. Por ejemplo, no es un .com o no es el de Google y lo que hacen es cambiar esta información. Entonces, una de las cosas que uno primero hace, pues, es verificar que estos enlaces también, pues, parezcan reales, ¿no? Parezcan que son de la empresa con que estoy de pronto intercambiando información. Eh, por ejemplo, si usted va a una empresa y la empresa en algún momento hace una transacción bancaria, pues no puede haber una persona que me pida información a través de un correo de Gmail, por ejemplo, ¿sí? O un correo de Outlook o un correo de Hotmail. Entonces, cuando uno va a responder a esos correos, porque de pronto lo asustan a uno con información que no es, de pronto entonces ahí es cuando usted nota que el destinatario es un destinatario, por ejemplo, de Hotmail. Y pues ninguna empresa bancaria le va a decir a una persona que utilice su correo personal para recibir información delicada, como usuarios, contraseñas. Entonces ahí también uno se puede guiar por ese tipo de cosas. Esos son pues varias cositas que uno tiene que tener en cuenta y chequear antes de sospechar de todo lo que le pida información que usted considere pues que sea delicada, como por ejemplo la bancaria. O enviar información sobre ciertos sitios. Hay información que le piden cualquier cantidad de cosas y pues no es normal, ¿no? Que un sitio pida muchas cosas de pronto para hacer un registro y entrar a una página. Entonces hay cosas que tienen que tener en cuenta por ese lado. Bueno, dentro de los malware hay varias definiciones de pronto por el accionar de varios malware distintos. Entonces, por ejemplo, hay un malware que es un virus, ¿sí? De pronto es el más conocido porque nosotros tratamos a todos los malware como virus, pero pues realmente no es que todos los malware sean virus, porque pues tienen accionares distintos y los nombran de forma distinta. Entonces, el más común sí sería el virus. ¿Listo? Ese virus pues sigue siendo un malware, siendo un software malicioso y lo que busca es tratar de modificar, dañar, eliminar, borrar información o inclusive discos completos o apoderarse inclusive de discos completos, en el caso pues de
la manipulación y de la modificación, por ejemplo, de permisos. Entonces le puede a usted bloquear permisos, por ejemplo, para ingresar a ciertas carpetas o a particiones enteras. Entonces hay cosas que se pueden modificar dentro de los sistemas que por lo general los virus pues se dedican a intentar hacer ese tipo de cosas. Causar problemas en el arranque de la computadora, dañar, por ejemplo, los archivos de arranque, cambiar las direcciones de los archivos que se tienen que cargar, dañar de pronto no solo el arranque del sistema operativo, sino dañar aplicaciones. Entonces van a empezar a afectar aplicaciones, van a empezar a afectar de pronto que usted no puede abrir Word, que no puede abrir Excel, ¿sí? Y pues entre más se extienda el virus, pues usted se va a dar cuenta que más aplicaciones van a ser afectadas. Entonces ese virus pues se va a dedicar a de pronto atacar las aplicaciones que usted comúnmente utiliza para que no efectivamente pues usted no las pueda utilizar. Capturar o enviar información confidencial a los atacantes, acceder a cuentas de correo electrónico, utilizarlas para propagarse. Recuerden que uno de los métodos para propagarse pues es a través del correo electrónico. Entonces los virus pues pueden sacar información del correo electrónico, de cómo usted se logueó, del usuario que usted colocó, de la contraseña que usted colocó y aprovecharse el correo para que sin que usted se dé cuenta, pues enviarse, digamos, enviar copias. Y pues a quién se le va a enviar las copias, a todos los que usted tenga en el correo electrónico, que sean sus contactos. Después usted pues se termina enterando es por lo que pues los contactos suyos le está diciendo que usted le está enviando correos y que efectivamente pues usted se infectó o sus contactos se infectaron por culpa de ese correo que usted les envió. Permanecer inactivo hasta que el atacante lo requiera. Estos tipos de virus por lo general lo que hacen es esperar y esperar una cierta fecha. Entonces, esa cierta fecha pues es porque el atacante en algún momento decide que no es hoy cuando lo va a atacar, sino va a ser en una fecha posterior. Entonces hay virus que los programan para que se activen en ciertas fechas determinadas, ¿no? Entonces, no es que se infectó y usted ya empezó a sentir todos los efectos de daños en las aplicaciones, de que hay problemas al arrancar, de que se le pierden archivos, no. Él se activa después de cierta fecha. Entonces, por ejemplo, hay virus que afectan el arranque. Este virus pues va a tratar de que efectivamente usted no pueda arrancar su sistema operativo, o sea que prácticamente esto como ataca el sistema operativo. Hay virus que efectivamente atacan el firmware, esos son un poquito más complicados, ¿sí? Inclusive llegaron a aparecer virus que efectivamente atacaban procesadores y el funcionamiento de los procesadores, entonces estos son, digámoslo así, más peligrosos porque pues atacan componentes electrónicos, ¿no? Virus de macros, recuerden que hay funciones en ofimática que utilizan macros, que son procedimientos. El hecho de tener una aplicación y que un botón, por ejemplo, coloque un texto en negrita, esto por debajo, pues este botón tiene una macro. Y esa macro lo que hace es que si yo selecciono de pronto alguna celda y presiono este botón, pues se vuelve, utiliza la negrilla y cambia una propiedad de la letra. Básicamente todos estos botones pues están hechos con macros. Por eso es que es muy común tener macros aunque no las veamos en estas aplicaciones. Y pues de ahí se aprovechan. Usted ejecuta una macro que viene interna dentro de un archivo porque también se pueden adicionar. Entonces él básicamente lo que corre de pronto es la forma de infectar el computador donde usted está. No es que hay que tenerle miedo a los macros, lo que pasa es que los macros también pues sirven para hacer otras cosas y el envío de estos archivos pues también pueden camuflar en algún momento ataques. ¿Listo? Los virus de programa pues que se pegan casi siempre a la aplicación, ¿sí? O a las aplicaciones que están funcionando y casi siempre cuando ellos se ejecutan es cuando se utiliza el archivo .exe. Y ese archivo .exe pues efectivamente es el que permite en algún momento que la aplicación infecte a otras, ¿sí? O de ahí se pegan de esos archivos .exe para poder infectar cierta aplicación, porque pues esos archivos son los ejecutables.
Virus de script, el virus ataca el intérprete de sistema operativo que se utiliza para ejecutar script. Script, ya acuérdense que eso es como unas instrucciones, y esas instrucciones por lo general van dirigidas a hacer ciertas labores dentro del sistema operativo. Entonces ahí es cuando esos virus pues vienen con unos programitas determinados para hacer ciertas acciones, y pues efectivamente van a atacar al sistema operativo y cómo funciona. Em, También hay unos tipos de malware que se llaman troyanos. Básicamente los troyanos van a permitir que en algún momento un computador que está infectado pues permita eh, camuflar, digámoslo así, o un virus. Entonces, aunque eso es un malware, muchas veces los troyanos no es que hagan, digámoslo así, algo de daño como acabamos de ver, sino que hay muchos troyanos que lo que hacen es cubrir los rastros de los virus. Es como si tuvieran internamente pues la forma de ocultar a los virus. Entonces entra el troyano a una máquina y por debajo pues básicamente va a tener un virus o va a tener un software malicioso, un malware. ¿No? Y eso pues permite pues infectar posteriormente a un computador cualquiera. Entonces básicamente los troyanos es como el cuento del caballo de Troya, y por eso pues los llamaron así, ¿no? De acuerdo a ese acto que se presentó en algún momento. Básicamente lo que hacen es lo mismo, solo que internamente pues tienen virus por dentro. Hay troyanos que hacen de acceso remoto o afectan el acceso remoto para, digámoslo así, permitir que a ciertas computadoras no autorizadas pues eh, tengan acceso remoto a mi computador. Por eso hay mucha gente que no les gusta que se activen los accesos remotos de los equipos. Aunque para uno es una herramienta bastante útil, activarlo a veces es abrirle la puerta de pronto a que un troyano se aproveche de esa activación y se apodere del acceso remoto. Y posteriormente, pues alguien de forma remota acceda a nuestros equipos y cause algún daño. El envío de datos, troyanos que proporcionan datos confidenciales al atacante como contraseñas, destructivos que en algún momento pues tratan, esto no es tan común, pero sí hay troyanos que en algún momento tratan de eliminar archivos, igual al cabo eh, son virus, son malware. Troyanos que afectan a este señor que se llama proxy. El troyano utiliza la computadora de la víctima como dispositivo de origen para lanzar ataques. Entonces se vuelve como el computador se vuelve como una base para atacar el resto de los computadores de la red. Entonces, básicamente ese troyano se queda como base en el computador que infecta para atacar al resto. FTP, el troyano habilita servicios no autorizados para transferencia de archivos, y efectivamente pues ahí también va a coger archivos y va a haber gente que en algún momento pues va a aprovechar ese archivo FTP o esa habilitación del protocolo de transmisión de archivos para robarse los archivos. Entonces ahí va a haber gente que se da cuenta pues que le abrieron el puerto que maneja FTP y aprovechó y pues por ahí se conectó a una máquina y robó la información. Desactivador de software de seguridad, eh, afectar los antivirus o los firewall, también son opciones que pueden hacerlos este tipo de troyanos, ¿no? Si ya desactivo el antivirus y si efectivamente desactivo el firewall, pues de ahí para adelante los virus pueden entrar mucho más fácil, porque no hay una medida de protección para mi computador. La denegación de servicio, el troyano reduce o detiene la actividad de red. Denegar de ese servicio es evitar que la gente acceda a un servicio de la red. Por ejemplo, un servicio de la red que resuelva este nombre y lo convierta en algo que se llama una dirección IP. Eso se llama un servicio de DNS. Entonces, negar el acceso o negar la conexión hacia el servidor de DNS que hace esta conversión, pues va a evitar que en algún momento yo pueda resolver estas direcciones y las pueda cambiar a nombres.
y pues pueda contactar de pronto a un servidor web. Y eso son cosas pues que son negar el servicio. Ingresar a una página y evitar que me envíen información de la página web, pues es un ataque de negación de servicio. La idea es que la gente no acceda a ese servicio, ¿listo? Que eso es bastante común pues en ciertas temporadas como por ejemplo las de votaciones de los países. Registrador de teclas, o bueno, de pronto cuando la gente se pone de acuerdo para atacar a cierta empresa X por algún motivo, entonces tienden a denegar el servicio pues, a los usuarios normales. Registrador de teclas, un troyano que intenta activamente robar información confidencial, registrando las pulsaciones de las teclas. Entonces él va a tener un archivito donde guarda todas las pulsaciones que usted tenga de las teclas. Y efectivamente, pues él va a empezar de pronto a determinar patrones. Y esos patrones pues casi siempre van a cierta página determinada y siempre es el mismo usuario y siempre es la misma contraseña. Y lo ha digitado tantas veces pues que ya está suficientemente registrado en los archivos como una pulsación de teclas que es común. Y una secuencia que es común, ¿no? Es común que usted digite usuario y contraseña. Entonces, entre más la digite, pues más probabilidades de que ese registro de pulsaciones de teclas pues se vea registrado por un software de este tipo. ¿Listo? Entonces, esos dos pues son varios tipos de ataques de malware eh, que son pues uno de los más peligrosos, ¿no? No significa que no haya más. ¿M? Hay más todavía. Por ejemplo, estos que se llaman adware, estos ransomware, rootkit, son varios tipos de software malicioso que tiene ciertos comportamientos que los hacen diferentes a los virus y a los troyanos que acabamos de ver. Este adware se suele distribuir en una descarga de software. El adware puede mostrar anuncios no solicitados mediante ventanas emergentes del navegador, nuevas barras de herramientas, redireccionamientos inesperados o un sitio web diferente. Eso es lo que ustedes ven por allá en los cafés internet cuando estas partes eh, no solo tienen la URL, sino que adicionalmente tienen un montón de menús aquí colocados. Entonces hay software que se encarga de colocar esos menús automáticamente sin que usted los pida. Y pues eso ya afecta que en algún momento usted de pronto tenga navegación. Usted va a buscar una página de X y resulta en una página de publicidad por allá en otro lado. Pueden redireccionar también la información que usted está pidiendo. Y en vez de entrar, por ejemplo, a la página de Gmail, pues lo redirecciona hacia otra página de publicidad y lo obliga a ver publicidad antes de. em, o lo obliga a que siempre de pronto aparezcan en ventanas donde hay publicidad y le ofrezcan a usted productos XY que usted nunca ha solicitado. Entonces esos adware pues también son bastante molestos y difíciles de controlar porque pues hay muchos antivirus que no son capaces de detectarlos. Entonces a veces toca con herramientas especiales. Pero casi siempre esto se llega es porque la gente entra a las páginas web y descarga todo lo que se le atraviese, le da clic a todo. Bueno, eso sí, por eso es que ustedes ven que los navegadores pues son los que más se afectan con ese tipo de virus. El ransomware generalmente cifra los archivos. Cifrarlos es de pronto cambiar los caracteres, claro, de una forma organizada, pero pues que el usuario realmente no conoce, ¿sí? Entonces, en algún momento cuando se cifran los archivos, pues la forma de descifrarlos, que es hacer lo contrario, pues solo la conoce el atacante. Y pues casi siempre el atacante lo que busca es que usted le pague por porque le pase el código o una contraseña que descifre la información, que eso es uno de los ataques pues que se ha vuelto, digámoslo así, común. Me atacan el ransomware, por ejemplo, se instala en mi computador, eh, él ejecuta pues su ataque y cifra, digamos, todo el disco. Y resulta que usted es la persona de contabilidad y usted resulta que es el que maneja los archivos de contratación. Necesita acceder a ellos, pero cuando va a intentar acceder a ellos, pues todo está cifrado.
¿Y qué le va a pasar a usted? Pues le va a llegar un correíto que en algún momento le va a decir que si quiere que volver a ver la información, pues que debe pagar y debe pues registrar de pronto algún pago a alguna cuenta en el extranjero y pues hay ciertos países que en algún momento se prestan para esas transacciones, pues porque no tienen control en la banca. Entonces ahí casi siempre los países son los mismos. Por allá del antiguo bloque oriental son muchos de los países que hacen eso. Y en algún momento pues pague por su contraseña y efectivamente cuando usted paga pues se arriesga también a que no le envíen la clave, ¿no? Aunque pues a veces sucede que le envían la clave y pues usted puede descifrar la información. Entonces esto se ha vuelto muy de moda, meter un ransomware en las empresas para después pagar, eh, pedir rescate por toda la información que en algún momento se pueda tener ocultado o cifrar. Em, los rootkit se utilizan por lo general para entrar a cuentas de administrador del PC. Em, se ocultan pues bastante bien de los antivirus, de los firewall, de todos esos sistemas de revisión o de verificación o de protección que tiene su sistema operativo. Y lo que tratan de hacer es abrir puertas traseras. Puertas traseras es vuelve y juega nuestros puertos que están cerrados en la red y que en algún momento pues el firewall de pronto no revisa o el firewall considera que están cerrados y nadie se da cuenta que ese puerto pues se abre para que otros ataquen al computador, ya que hay una puerta pues trasera abierta, pues el delincuente no va a entrar por donde está la protección del firewall, sino va a entrar por otro puerto eh, que efectivamente pues ha sido abierto por este rootkit. Entonces estos rootkit también son bastante complicados de tratar, ¿no? Porque pues son bastante difíciles de detectar. Se pueden utilizar herramientas especiales para eliminar rootkits. A veces con tanta variación de todos esos software, pues es complicado, pero pues a medida que van detectando que salen los rootkits, pues también la gente trata de crear una herramienta especial para ese tipo de virus y sobre todo por lo que son nuevos y hay tantas variaciones, pues se hace necesario que todas las empresas se dediquen mucho a crear esas herramientas y a estar actualizándolas constantemente, ¿no? Para que puedan detectar esos virus. Estos spyware, pues esos sí, son similares a la parte de AdWords, solo que se dedican pues a recopilar información. En este caso, pues recopilan mucha información de navegación, de sitios que usted visita, eh, de pronto transacciones que usted realiza. Básicamente, pues es un software que nos espía o que empieza a recopilar toda esa información pues para después enviársela a otra persona. Este malware que se llama Gusano es un programa que por lo general está diseñado para replicarse. Replicarse es reproducirse. Entonces un gusano se instala, por ejemplo, en un computador y está diseñado para replicarse o para expandirse o crear una copia de sí mismo y propagarla a otros usuarios a través del correo, a través de las redes. Entonces ahí es cuando efectivamente él aprovecha el huésped para crear copias de sí mismo y para expandirse a otros computadores o a través de muchos medios. Entonces este gusano lo que hace es básicamente expandirse, expandirse. eh, y efectivamente pues eso va a requerir que en algún momento se utilicen los recursos del computador. Entonces básicamente el computador está destinado o destina sus recursos para reproducir un virus y para empezar a repartir el virus, enviar el virus a otros sitios, que en este caso pues el virus realmente es un gusano, ¿no? Que es el que está aprovechando esas vulnerabilidades de la máquina que ya está infectada. Esos son tipos de malware que también se pueden presentar. Toca tenerlos en cuenta porque pues ahorita hay muchas variaciones de estos tipos de software malintencionado y pues es muy común que se hagan ciertos ataques
en las redes y ciertos ataques a países que siempre van evolucionando en algún momento. Tener un antivirus de detección, de anti-malware, es bastante importante, ¿no? Ojo con varios de los malware que se camuflan en antivirus gratis, ¿no? Hay gente que descarga antivirus que supuestamente le van a detectar todo, pero realmente lo que son malware que le están infectando su máquina. Entonces, descargar los antivirus también se ha vuelto algo muy complejo porque eso también se volvió una forma de atacar. Y a usted le prometen que le van a detectar 100.000 virus en un día y inclusive en la publicidad aparece que usted está infectado. Y mucha gente pues apenas ve el mensaje que está infectado y que tiene 100.000 virus, pues se come el cuento y lo que hace es descargar un antivirus que realmente es el virus como tal o el malware. Y ahí es cuando se infecta la máquina. Entonces ahí sí es cuando eh, vamos a tener problemas con ese tipo de descargas, porque también es una forma de atacar eh, por las descargas pues que se han vuelto tan generales y por el simple hecho de poner publicidad que le cambia a usted pues o lo alerte de algo que realmente pues no existe, ¿no? Entonces hay que tener problemas con esto. Este antivirus es el de Microsoft por lo general. No todos los antivirus desafortunadamente son buenos. La idea es que haya empresas que le inviertan y que efectivamente sepan que la seguridad es bastante importante y esas empresas por lo general siempre son las mismas. Entonces esas empresas que le dedican tiempo y que le dedican recursos a los antivirus pues básicamente tienden a estar actualizadas y la idea del antivirus es que esté actualizado y mientras que esté actualizado y y sepa de pronto cuáles son las herramientas que están saliendo continuamente para atacar a los computadores o a los sistemas, pues la idea es que ese antivirus es bueno. Entonces, mientras más actualizado y que la empresa sea grandecita y que efectivamente esa empresa pues le dedique muchos recursos a hacer ese trabajo, pues va a hacer que el antivirus sea bueno, ¿no? Si usted no reconoce la empresa del antivirus que está instalando, pues sospeche, ¿no? De pronto esa empresa, quién sabe de quién es y no se sabe si realmente pues eh, tengan en algún momento alguna vulnerabilidad, ¿no? Porque de pronto no son una empresa conocida. Desde que sea una empresa conocida y que uno sepa que le ha dedicado años a este producto, pues es bastante importante tenerla en cuenta. ¿Listos? Mm, como les decía, pues esos antivirus por lo general em, tienen que estar actualizados. Si no están actualizados, pues esas empresas por lo general pues pueden ser hasta ficticias, ¿sí? Y hacen esto, vea, decirle a usted que hay una alerta, le ponen aquí los colores de pronto de algo que se parezca a un Windows, le ponen nombres de virus en la publicidad, le dicen que usted tiene cualquier antivirus encontrado, que bueno, primero es casi siempre los involucran es con em, las revisiones gratis, ¿no? Le vamos a revisar su computador y le vamos a mirar a ver si usted tiene virus y lo vamos a hacer gratis y no sé qué y bla, bla, bla. Entonces por ahí es cuando empiezan a involucrarse y la gente cree que esto, descargar el antivirus porque sí es lo normal, ¿no? Y ahí es donde efectivamente esos antivirus falsos pues son em, los que nos afectan. Empresas McAfee, Symantec, Kaspersky, Trend Micro, Bitdefender, esas empresas que en algún momento son bastante grandes y dedican sus recursos a crear antivirus, pues hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Estas son las empresas pues que casi siempre uno utiliza para conseguir un antivirus o para tener contratos con ellos y que ellos instalen sistemas de antivirus dentro de nuestros servidores, dentro de nuestra red. Entonces hay que tener en cuenta, por ejemplo, estos dos señores que es McAfee y Symantec, pues son los que tienen más renombre eh, como empresa para identificar virus o para ofrecer virus en las empresas, antivirus, perdón. Entonces ahí es cuando estas dos empresas pues son bastante comunes a la hora de encontrar usted antivirus en las empresas instalados y en los servidores. Kaspersky es una empresa rusa también que se dedica bastante
a los antivirus. Es bastante común tener, por ejemplo, el antivirus de Kaspersky, y pues esas son empresas que hay que fijarse para los antivirus, ¿no? Sin embargo, pues Microsoft le ha dedicado mucho tiempo también a esos antivirus y a identificar virus. Entonces esa herramienta pues también es bastante útil. Sin embargo, pues hay gente que por el hecho de tener o de no darse cuenta que hay un antivirus instalado eh, en el sistema operativo, pues prefiere ir a descargar otra cosa y entonces se va a buscar otros antivirus, ¿sí? Pero pues básicamente el control y el cuidado, mantener actualizado el sistema operativo, mantener actualizado el antivirus, pues eso es una medida de seguridad bastante buena. ¿Listos? Bueno, por supuesto ahí sí va la parte de compra, la parte de gratis. Usted también tiene que darse cuenta que a usted le pueden ofrecer un antivirus que sea gratis y pues al final le van a decir que lo compre. Mm, En ese lapso, pues que usted no compra nada y usted prefirió instalar otro sistema eh, de antivirus, pues desactivó el de que viene Windows por defecto, y ese va a permanecer desactivado y desactualizado. Entonces ahí es cuando usted se arriesga, por ejemplo, a instalar un antivirus gratis con una licencia que caduca en un año y, y pues al final no lo termina ni actualizando ni comprando ni nada y queda después vulnerable el equipo. Entonces, si va a hacer eso de dejarlo vulnerable a cierto tiempo, pues mejor deje por defecto el que tiene instalado y actualícelo más bien. Manténgalo actualizado y eh, ese antivirus sí, pues haga constantes revisiones, etcétera, etcétera. Mientras que vaya a comprar y tenga la suficiente plata, pues ya sabe que hay empresas que se dedican más que todo a ese trabajo y pues confíe de pronto en esas empresas que en algún momento pues están constantemente investigando sobre los nuevos virus que hay. Eso es lo que toca tener en cuenta, ¿no? Eh, que si usted paga, pues que sea una empresa que efectivamente hace una buena inversión en cuanto a estos sistemas de antivirus. Bueno, prevenciones, dentro de las prevenciones, recuerden que casi siempre el sistema operativo es el que va a estar afectado. Entonces, vuelve y juega los puntos de restauración, vuelve y juegan las copias de seguridad. Esas son cosas que hay que tener en cuenta porque uno no sabe cuándo lo van a infectar y que en algún momento pues toque restaurar el equipo eh, a un punto anterior cuando no estaba infectado. Entonces, toca tener en cuenta que en algún momento las actualizaciones em, y las prevenciones pues también son importantes. Mm, Cuando está el antivirus, pues lo que les decía anteriormente, el antivirus tiene que ser actualizado y cada vez que uno va a las opciones de antivirus, pues tiene que fijarse en la fecha en que en algún momento el antivirus se hizo una revisión o se actualizó. Casi siempre en el Windows Update recuerden que las fechas de comprobación aparecen, ¿no? Y cuando las fechas de comprobación aparecen, pues hay que darse cuenta que efectivamente em, pues estén actualizadas y que efectivamente si usted busca, pues le diga que ya está actualizado o que ya no hay ninguna actualización que se busque en este momento. ¿Listos? Por eso es que también los antivirus pues son bastante importantes por ese lado, para que los tengan en cuenta que una medida de protección pues activarlos, ¿no? Y mantenerlos actualizados. Bueno, ya cuando le sucede estas infecciones, pues la solución es puede ser bastante compleja. ¿Sí? Si me están afectando los antivirus o si me están afectando los programas de protección, puede ser que, por ejemplo, yo ni siquiera pueda abrir el antivirus. Entonces ahí es cuando pues no puedo tener una herramienta que haga el escaneo. Em, si yo quiero hacer un escaneo, por lo general yo puedo utilizar otra máquina. Entonces puedo retirar un disco duro, colocarlo, puede ser con un dispositivo externo,
a otra máquina y hacerle la verificación con la máquina que yo estoy seguro que no ha sido infectada. En ese caso, pues el antivirus tiene que estar actualizado y pues va a ser un proceso. Los discos para revisar, depende del tamaño, pues se van a demorar bastante tiempo. Es un proceso bastante largo a la hora de revisar. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de procesos porque pues la idea es que se realicen ese tipo de revisiones pues a través del antivirus. Si de pronto ya hizo el daño o ya hubo el daño, mm, recuerde que por ejemplo los puntos de restauración es como lo primero que uno prueba. Uno sospecha del software y lo primero que hace es pues tratar de establecer o de utilizar los puntos de restauración que existen. Y pues uno se cerciora de pronto que alguna actualización o que algún software adicional em, dentro de la máquina pues no haya afectado el sistema operativo, o si se lo afectó pues de pronto con los puntos de restauración pues se regrese al punto en cuando no estaba infectado. Ahí sí pues efectivamente toca buscar con el antivirus y revisarlo, revisar el equipo y eliminar el virus. Entonces ahí sí también dependemos de la herramienta de antivirus para detectar ese malware que en algún momento se presenta. Pero pues puede ser que de pronto con el punto de restauración podamos habilitar ese antivirus que de pronto no estaba activo porque pues el virus lo afectó. Entonces son cosas que pueden utilizarse para la reparación, ¿no? Ya reparación, eh, por ejemplo, la instalación, eso no es reparación. Volver a cargar la imagen del sistema operativo, eso ya no es reparación, eso es volver a sobreescribir todo. Entonces ahí es cuando efectivamente hay que mirar cuáles son las reparaciones, ¿no? Hay procesos mucho más complicados que por lo general uno encuentra sabiendo cuál es el virus que nos ha atacado. Entonces ahí es cuando uno tiene que apoyarse con los antivirus porque pues los que detectan el ataque o el virus, por lo general me dicen cómo se llama. Y ahí es cuando yo empiezo a buscar por el nombre cuál sería la reparación manual o cuál sería la forma de reparar manualmente de pronto algún daño que ya se haya causado. Pero eso también pues es un trabajo largo, ¿no? Porque toca leer pues bastantes cosas que toca hacer y toca tener pues habilidades en ejecutar ciertos comandos o ciertos procedimientos que por lo general recomiendan. Pues hay muchas páginas que se dedican a mostrarle a usted todos esos procedimientos. Y cada vez que sale un virus, pues le cuentan qué hace, cuáles son los síntomas de su equipo, cuando está infectado. Le empiezan a contar pues cómo lo puede borrar. Si de pronto ellos se dan cuenta pues que el proceso también se puede realizar de forma manual, pues entonces em, le cuentan cómo es el proceso manual. Le dicen, vaya al registro del sistema operativo, vaya a esta parte, abra esta carpeta, busque que este archivo esté aquí. Si encuentra este archivo, entonces haga tal procedimiento, cámbiele alguna información o modifíquelo o bórrelo. Y después le dice, váyase a otra carpeta y haga lo mismo con tal archivo. Y bueno, le cuentan toda la forma de manual, pero es un trabajo pues bastante demorado a la hora de hacer ese tipo de cosas. Em, bueno, esos ataques también están relacionados con la parte de red que es la que estamos conectados, ¿no? Entonces hay muchos ataques que efectivamente tienen que ver con la parte de redes y tienen que ver con los protocolos que están en las redes. Por ejemplo, hay ataques que se basan en esto que se llama TCP/IP. Y TCP/IP es un modelo de cómo estructuran los servicios en la red y cómo funcionan pues los distintos protocolos en la red. Entonces ese modelo TCP/IP eh, tiene ciertas características y pues a esas características es que las van a tratar de atacar, porque en algún momento pues esas características pueden tener de pronto alguna vulnerabilidad. En esos sistemas de red, esta parte que se llama denegación de servicio, la negación de servicio lo que busca es saturar un dispositivo.
¿Cómo satura un dispositivo? Pues enviándole muchas solicitudes. Entonces usted empieza a, vamos a suponer que usted empieza a hacer preguntas, pero usted ya no hace una pregunta, sino hace muchísimas preguntas al mismo tiempo. Y adicionalmente a usted, pues hay otra persona que está haciendo muchas preguntas al tiempo. Y adicionalmente hay cientos de miles de personas haciendo preguntas al mismo tiempo. Entonces, a la hora que el dispositivo intente solucionar todas las preguntas que se le están haciendo, pues él se va a saturar. Y realmente, pues todas esas personas son atacantes y van a evitar que las personas que sí deberían hacer las preguntas necesarias o que sí deberían pedir servicios a través de la red, pues no tengan de pronto acceso a ese servicio, porque resulta que tiene que esperar a que solucionen, no sé, 1 millón de solicitudes antes de esa persona. Entonces, por eso es que en algún momento le niegan el servicio a las personas que deberían tenerlo, enviando solicitudes falsas por ejemplo, a servidores. Y cuando saturan el servidor, por ejemplo, de la Registraduría Nacional, y lo saturan y lo saturan y lo saturan, pues entonces nadie va a poder acceder, por ejemplo, a los resultados de la última votación y a los resultados de continuos que van votando, pues de pronto en una votación, ¿sí? Si la votación es a través de esos servicios de la red, pues imagínense si la gente va a intentar ingresar a votar y no puede, porque no tiene acceso al servidor de votación. Entonces ahí es cuando esos sistemas pues también se prestan para ese tipo de cosas. Bueno, y muchas otras cosas adicionales. Em, ¿Qué más hay por acá? Bueno, miremoslo por aquí desde arriba. DOS distribuido, este es el mismo denegación de servicio, solo que es una variación del denegación de servicio. Eh, Como les decía a ustedes, una persona hace una solicitud y después hace muchas personas solicitudes. Pero pues si nos evitamos tener personas que hagan solicitudes, pues podemos utilizar sistemas automáticos. Y estos sistemas automáticos pueden ser esto que se llaman bootnets, ¿sí? Que es básicamente un malware eh, que también me sirve pues para efectuar ataques coordinados. Entonces, muchos bootnet, en algún momento que se va a realizar el ataque de negación de servicio, pues hacen las peticiones que podía o las solicitudes que podían haber hecho miles de personas. Solo que pues estos bootnet pues la hacen automáticamente y no requieren de una persona. Eso sí requieren de estar instalados en algún lado, ¿no? Y, y esas máquinas que reciben estos software bootnet y que hacen esos ataques distribuidos pues terminan siendo como zombies. Entonces, en algún momento controlan una máquina, el PC suyo, y resulta que su PC tiene un bootnet y ese bootnet empieza a hacer un ataque de denegación de servicio. Usted no sabe que está infectado, usted no sabe que tiene el bootnet, pero básicamente su computador es parte del ataque que se realiza de negación de servicio. Y pues usted no es el que está atacando, simplemente es un bootnet que está instalado en su equipo. Entonces también se puede hacer de esa forma, ¿no? Ya no son personas, sino ya son bootnets que efectivamente hacen ataques automáticamente. Bueno, este que dice envenenamiento de DNS es un ataque de envenenamiento de DNS. El atacante infecta correctamente un host para que acepte registros de DNS. Servicio de nombres de dominio. Vuelve y juega la parte aquí superior de reconocer lo que está escrito en texto y poderlo convertir en IP. ¿Listo? O hacer lo contrario. Convertir las IP a nombres que yo reconozca. Si ese servicio no está funcionando o hay alguien que se tome esa propiedad de DNS y que se vuelva el servidor DNS, pues entonces básicamente lo que va a hacer que es que este nombre, ¿sí? Antes de que llegue a la página, por ejemplo, de que me carga el curso de IT Essential, pues primero llega, por ejemplo, a un servidor X y ese servidor de X, pues entonces empieza a capturar toda la información que le estoy enviando. Entonces se hacen pasar por servidores de DNS. ¿Para qué? Para poder redireccionar a la gente y mandarlo, por ejemplo, a servidores que le roben la información. ¿Sí? Entonces puede pasar que alguien le diga, no, mire,
Para llegar al servidor de Netacad, pues se tiene que ir para este lado. Un servidor X que nadie conoce, pero que está diseñado para empezar a recibir todas esas solicitudes de carga de página, por ejemplo. Entonces, esas solicitudes por lo general tienen mucha información por dentro. Y esos servidores lo que hacen es recopilar toda esa información. ¿Sí? Inclusive, pues la misma información que le está enviando uno, ¿no? Por ejemplo, las IPs, los nombres del computador, hay muchas cosas que se envían a través de la red y que efectivamente se pueden capturar, que es información que sirve para después atacar. Ese ataque que se realiza en la red mm, es un ataque pues que es un poquito pues complicado porque se requiere estar dentro de una red y básicamente pues se llama el ataque del hombre del medio. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que dos equipos que en algún momento están conectados o dos hosts que en algún momento están conectados, se les puede empezar a interceptar todo lo que intercambian esos equipos y a empezar a analizarlo y a empezar a robarse toda esa información. ¿Cómo lo hacen? Pues colocándose en la mitad de la comunicación. Por eso es que se llama el ataque del hombre del medio o el hombre en el medio, porque básicamente usted va a estar en la comunicación de extremo a extremo, usted va a estar en la mitad. Eh, Vamos a suponer que de pronto usted tiene eh, un switch o un equipo de repetición como un router y básicamente usted está conectado en un extremo y está hablando con otro computador en otro extremo. Entonces, digamos que acá hay computadores. El que está en el medio, pues es el switch, ¿sí? Está uniendo la comunicación. Pero vamos a suponer que esto no fuera un switch, sino que fuera una persona que logró de pronto ingresar al switch y hacerse pasar por el switch y tener captura de toda la información que pasa a través de ese equipo. Entonces él puede ver todo lo que pasa por este cable y todo lo que pasa por este cable entre los dos equipos. Entonces por eso es que en algún momento se llama el hombre en el medio, porque está entre la comunicación de los dos equipos host o de los dos computadores que están a los extremos hablándose. Esto, por ejemplo, puede ser un servidor y este puede ser un cliente. Entonces, meterse en la mitad y empezar a ver todo lo que está pasando, toda la información que pasa por el cable, pues ese es básicamente el ataque que se puede realizar. Como esto es más físico, pues básicamente mm, pues se tiene que estar prácticamente dentro de la misma red. Es un poquito más fácil cuando es las redes inalámbricas porque pues se puede suplantar la identidad del access point inalámbrico, entonces ahí sí es cuando se puede colocar una persona en el medio y suponer que es el access point y pues su computador va a intentar ingresar al access point y realmente es un equipo de un atacante. Entonces básicamente pues van a suplantar el AP o la red inalámbrica y pues usted ingenuamente coloca su usuario, coloca la contraseña, usted piensa que es su equipo de su access point o su router inalámbrico y como usted ya le digitó el usuario y la contraseña, pues usted espera que se comunique. Eh, Realmente, pues lo que acaba de hacerle es soltarla del usuario y la contraseña al atacante, que está en la mitad de la comunicación. De pronto él lo que hace es pues quitarse de ese medio y usted realmente se conecta por segunda vez a su, a su access point pero el atacante ya se llevó la contraseña del usuario. Entonces, suplanta la identidad del access point o del router inalámbrico para poderle robar la contraseña. No es que efectivamente usted ya haya encontrado la contraseña del usuario del access point. Realmente usted lo que hizo fue soltarle las claves, digámoslo así, a un atacante. Que eso es básicamente lo que la gente hace para robarse las contraseñas de los equipos inalámbricos en los barrios. ¿Sí? Si el atacante solo esperaba que alguien se conectara a ese access point y que lo normal es digitar el usuario y la contraseña, entonces, ¿no? Como casi siempre esos, digámoslo así, las interfaces donde se digita el usuario y la contraseña, pues son las mismas por las marcas, ¿sí? Entonces ellos no se dedican a hacer interfaces distintas para distintas marcas, sino casi siempre son las mismas. Entonces, lo que hacen es eso,
suplantar esa ventana de ingreso de usuario y contraseña de la marca X, no sé, de la marca Huawei, por ejemplo. Y entonces la persona pues piensa que si efectivamente está ingresando al Access Point. Y ahí sí aprovechó esa oportunidad. ¿Listos? Y hay software inclusive que pues que por lo general em, reparten para hacer ese tipo de ataques. ¿Mm? Entonces así es que se roban pues muchas cuentas. Mm, sí, se roban ese tipo de información para después hacer transacciones y para hacer eso. Y casi siempre pues lo que hacen es suplantar. Esos son ataques de suplantación de identidad como este que aparece acá, que es el spoofing. Este es más parecido al de los bancos, que nos llega por ejemplo con internet. Suponer que es el banco, ¿sí? Y con una dirección que usted digita por acá, pues lo llevas a la dirección IP del servidor que hace la suplantación de identidad. El que está suponiendo que, por ejemplo, es el servidor de Bancolombia, ¿sí? Y entonces resulta que él tiene toda la información y carga la información como si fuera una página web de Bancolombia y usted lo ve con los logos, usted lo ve como una página del banco, ¿sí? Pero realmente es un servidor que está suplantando la identidad de ese, mm, de ese servidor del banco real. Recuerden que estas direcciones hay que revisarlas muy bien, ¿no? Cuando estén, por ejemplo, con estos protocolos seguros, hay que tenerles cuidado, porque estos protocolos seguros, pues a veces me indican que yo estoy entrando a páginas reales, ¿no? Y pues los bancos, ustedes se van a dar cuenta que cuando ingresen a hacer transacciones, pues tienen el HTTPS. Mientras que de pronto un servidor como un atacante que falsifica, que parece igual al banco o casi igual, pues puede ser que de pronto aquí diga HTTP y sin embargo le esté pidiendo la contraseña del usuario y pues eso no es seguro. Entonces ahí es cuando se hacen pasar por servidores y efectivamente pues redireccionan con esos correos que le envían a usted para que vaya y verifique que su cuenta ha sido bloqueada y que entonces que lo que necesitamos es que usted digite el usuario y la contraseña. Y ahí es cuando efectivamente usted lo que hace es conectarse no al banco normal, sino conectarse a una suplantación de un banco. Eh, y ahí pues usted ya le digitó el usuario y la contraseña y pues quién sabe cuántos datos más le va a suministrar a, a ese servidor. Y después pues se ingresan con todos los datos que usted le dio y se le roban la plática. ¿Listos? Este ataque de saturación es un ataque de tipo de negación de servicio que se aprovecha de una comunicación que tiene el protocolo TCP. Ese ataque por lo general utiliza una señal del protocolo TCP/IP que es de sincronización, por eso es que está este SYN aquí. Entonces este protocolo pues tiene una forma de comunicarse y el ataque pues se aprovecha de esa forma de comunicarse. Este es un protocolo que existe desde hace cualquier cantidad de décadas, ¿sí? Las redes por allá salieron como en los 80. Entonces estos protocolos pues son muy viejos. Entonces ya la gente lo ha estudiado de arriba abajo y sabe que en algún momento cómo funciona y dónde se le puede atacar. Entonces detectaron que las señales de sincronización de ese protocolo pues son de fácil forma de atacar y ahí aprovechan esa forma para atacar, ¿sí? Para enviar muchas solicitudes de sincronización de este protocolo y efectivamente con muchas solicitudes, pues acuerden que terminan denegando servicio. ¿Listos? Entonces, al hacer muchas solicitudes, casi siempre lo que hacen es denegar servicio. Puede ser muchas solicitudes en muchos niveles. En este caso, pues es en el protocolo TCP. ¿Listo? Otras, la denegación de servicio casi siempre se hace pues en la parte de aplicación, de las aplicaciones. Y sin embargo, pues hay otros ataques también que tienen solicitudes que se hacen en la parte física y que se hacen a través de las direcciones MAC. Entonces, hay varios ataques o variaciones de denegación de servicio que se utilizan en muchos niveles de la red. ¿Listos? Bueno, son características de los ataques.
Este ataque que viene con la sincronización de tiempo, casi siempre es un ataque que se ejecuta a cierto día, ¿sí? O a cierta fecha. Y esos ataques de red, pues por lo general los conocen como el día cero. El día cero es cuando el ataque se activa, ¿sí? El día cero, hora cero. Entonces el día cero, hora cero va a ser en el 1 de enero del 2021. Entonces ese día es el cero y la hora cero pues es cuando inicia el día. Y ahí es cuando ese ataque sucede, ¿no? Entonces el ataque puede ser revuelto, por ejemplo, con otros tipos de ataques como lo que hemos visto. Solo que este se activa pues a ciertas fechas especiales, ¿no? Y ya está como programado para hacer unos ataques a ciertas fechas. Bueno, aquí hay unas protecciones que toca tener en cuenta dentro de las redes. Em, Hay un sistema que se llama una VPN dentro de una red, que se llama una red privada virtual. Y básicamente para las conexiones que vienen desde afuera, digamos que este cuadrito que está aquí es una empresa. em, las personas que atacan pues tratan de ser, bueno, no es el único ataque, pero pues, la mayoría de los ataques vienen desde afuera. Y pues para evitar que se aprovechen de las conexiones de los empleados que están afuera y que intentan conectarse hacia los servidores de la empresa, pues se crean conexiones especiales que son seguras o que son virtuales. Y esas conexiones, pues VPN, permiten a los empleados pues que tengan una conexión segura, que de pronto un atacante no pueda detectar, no pueda suplantar. em, y efectivamente, pues esas conexiones, pues con la forma de cifrar la información, evitan pues que la gente pueda detectar qué es lo que está pasando en esa conexión. Pero es casi siempre pues para las personas que están en la parte de afuera de la empresa o para la comunicación, por ejemplo, entre sedes, ¿sí? Para los trabajadores remotos o para las sedes que están remotas a las empresas. Entonces, establecer un canal de comunicación, pues es una forma de protegerse de ataques. Esa es una de las formas que hay. Tener un firewall es otra de las formas de protegerse, ¿sí? Dentro de una empresa, el dispositivo, digamos, de protección importante, pues es ese firewall. Y ese firewall, pues en algún momento está verificando ese tráfico eh, que está viniendo de internet y está verificando pues por qué puerto va a intentar conectarse o hacia qué parte de la red quiere ir. Y ahí es cuando efectivamente pues él se da cuenta de pronto si el tráfico se permite hacer el paso o se niega a hacer el paso. Entonces aquí en esta parte es donde muchísimos ataques se detienen, porque pues la gente que en algún momento está intentando hacer ataques pues se va a encontrar directamente con el firewall y el firewall pues va a evitar que se puedan hacer de pronto muchos procedimientos para ingresar a los equipos que están internamente. Ese sistema de prevención de intrusión a veces viene también con los firewalls, es como una evolución. Estos IPS lo que hace también es monitorear el tráfico entrante y adicionalmente el saliente. Entonces también verifica que la gente pues no esté enviando información hacia afuera que de pronto sea crítica o que de pronto esté enviándose a lugares que no se sabe realmente qué son. Entonces, él tiene que analizar todo lo que esté moviéndose a través de la red y tiene que empezar a verificar, pues, si existe algún malware en todo ese tráfico que está entrando y saliendo. Entonces, él tiene que hacer la revisión de ese tráfico adicional. Y si reconoce amenazas, pues, digámoslo así, pues él las detiene. Puede ser hacia, digamos, una amenaza no sé, de un virus que se esté reproduciendo hacia la parte externa. Entonces, o de un virus que esté tratando eh, de salir y de reproducirse hacia otro lado. Entonces, aquí el IPS pues va a analizar el tráfico para hacer ese tipo de trabajos. Verificar pues que no haya software malicioso en la red. Em, una forma también de protección es algo que se llama un servidor de autenticación. Básicamente, el servidor de autenticación es el que verifica si la identidad de una persona pues es la correcta. Entonces usted tiene un usuario por acá afuera. La idea es que de pronto él cree una conexión, pero adicionalmente el servidor
de autenticación, va a verificar si efectivamente los usuarios y las contraseñas son las que corresponden a esa persona, ¿sí? Y va a verificar adicionalmente, pues, qué permisos tiene. Por ejemplo, aquí detrás del IPS hay un switch. Estos son switches, estos que parecen que tuvieran flechitas hacia afuera. Estos dos de abajo también son switches, ¿sí? Y digamos que aquí atrás están después los hosts o los equipos. Entonces va a permitir que en algún momento se verifique la información del usuario y de pronto el usuario solo puede entrar a un host de por acá, ¿sí? Y al resto no lo puede entrar. O al resto de los equipos no tiene acceso porque el permiso que está guardado aquí en el servidor de autenticación pues no lo permite ingresar. Entonces también aquí se permite, es una medida de seguridad que se tiene, que tengan un servidor de autenticación dentro de las empresas. Este que también es una medida de protección, digámoslo así, este servicio va enfocado a la parte de email, va enfocado a la parte de las aplicaciones web y entonces él cuando va o donde está ubicado es casi siempre con los servidores que tienen servicios que van hacia afuera. Por ejemplo, el servidor web, la gente externa puede entrar a la empresa y consultar la página web de la empresa. Eso es una de las cosas pues que hace cualquier persona, ¿no? Yo entro a una empresa y puedo ver pues la página web hasta cierto punto. Em, por ejemplo, consultar el correo, esas son cosas que pues se pueden hacer también de la forma externa y pues que uno no necesariamente utiliza una VPN para hacer eso, sino que utiliza pues, digámoslo así, un conducto que es como público, ¿sí? Y en ese caso, pues adicionalmente proteger esos servicios que son como públicos, que de páginas web, de correos electrónicos para los empleados, pues también es bastante importante. Entonces, también se dedica pues a analizar esas como dos partes, ¿no? Analizar los servicios web y los correos electrónicos o los servicios que vayan hacia afuera para mirar pues que no haya ataques. Esto es como más específico, estos son más generales. La VPN es como un conducto de comunicación más seguro y por supuesto si yo necesito verificarlas a los usuarios pues necesito un servidor de autenticación. Estos servidores AA son esos servidores que hacen ese tipo de trabajo. Y todas estas medidas juntas, pues en algún momento hacen que proteja ciertas partes de las empresas y que efectivamente, pues mis empresas sean seguras, ¿no? Entre más dispositivos haya, entre más medidas de protección, pues más segura va a ser mi empresa. ¿Listos? Bueno, estos ataques de ingeniería social son otros tipos de ataques que pueden hacer. Ahí sí ya no vale todo el escenario que acabamos de ver en la empresa, eso ya prácticamente se vuelve obsoleto porque la ingeniería social lo que hace es atacar a la parte más vulnerable de la empresa, que son los humanos. Entonces esos humanos son los que en algún momento con esta ingeniería social son los que van a ser atacados. ¿Listo? Y efectivamente, pues esos son los elementos o el eslabón más débil de la infraestructura de la empresa. Básicamente la ingeniería social que es lo que hacen es con una serie de técnicas, tratar de sacarle información a la gente, ¿sí? Información por lo general que al principio pues parece que no sea confidencial, pero pues con el tiempo y con las técnicas que pueden hacer, en algún momento le van a sacar información confidencial. Y si se la están atacando a una persona que tenga un cargo alto dentro de la empresa o un cargo, puede ser un cargo bajo, pero a medida que le van a sacando información, pues el ataque puede ir incrementándose y puede ir a cargos superiores. Entonces, por ejemplo, atacan al de, no sé, a un coordinador y después atacan o bueno, atacan a un empleado y después atacan a un coordinador y después atacan a un gerente de sede y después atacan a un gerente de una regional, etcétera, etcétera. Entonces, estos ataques por lo general se vuelven escalables y en algún momento van creciendo. Pero esto básicamente lo que hicieron fue a las personas, tratando de sacarle digamos, con preguntas o de pronto con información que se publique. Eh, información sobre la empresa, ¿no? Y información que sea relevante. Mm,
de aquí se aprovechan mucho también las redes que son sociales, porque a través de las redes sociales la gente trata de colocar muchas cosas. Entonces, colocan, por ejemplo, la foto de, ahora soy el empleado de seguridad de la empresa X, y colocan una foto en Facebook y colocan sonriente y muestran el carnet, y efectivamente, pues hay gente que puede empezar a detectar ese tipo de cosas. Y entonces ya sabe cómo se llama usted, porque usted colocó el nombre completo, colocó la foto de la familia, colocó la foto de la niña, colocó la foto del hijo, colocó el nuevo cargo que tiene, le dejó ver a todo el mundo que efectivamente usted estudió en tal parte, que ahora trabaja en tal parte, que hace un año trabajaba en otra parte, y así le van recopilando toda la información a usted. Entonces las redes sociales pues se van volviendo pues una fuente de información eh, bastante grande, ¿no? Y la gente pues no lo ve con eso. La gente cree que pues compartiendo información en las redes sociales pues eso es lo normal. Y que usted se tome una foto cuando se despierta, otra cuando se va a bañar los dientes, la otra cuando está desayunando, la otra cuando sacó a orinar el perrito, la otra cuando arrancó para el trabajo, la otra entrando por el trabajo, bueno, cualquier cantidad de cosas. Pero eso es información que está en la red y que en algún momento los que hacen ingeniería social se dedican a eso, a verificar pues qué tanta información usted suministra en la red y si es importante o no para ciertos ataques. Entonces eso lo que hace es atacar a las personas. Las personas como les gusta mostrarse y colocar información de todo. Ahora yo soy el subgerente en la empresa XYZ, que es una empresa poderosa, pues usted lo publicó. Y como lo publicó, pues hay gente que está pendiente de eso. Y si es público y usted colocó que la foto la puede ver todo el mundo, pues todo el mundo la puede ver. Y efectivamente, inclusive los atacantes pues lo pueden ver. Por eso es que la ingeniería social es uno de las cosas más complicadas que hay. Y sobre todo ahora por el incremento de las redes sociales. Porque a la gente le gusta soltar cualquier cantidad de información que no debería. ¿Listo? Y que efectivamente pues hace parte de la ingeniería social, ¿no? Em, por ejemplo, la suplantación de identidad. Eso es otra forma también que se utilizan. eh, Suplantar identidades focalizadas, por ejemplo, hacerse pasar por alguien de la empresa. Eso es suplantar una identidad focalizada. ¿Y cómo se descubrieron que usted es de tal empresa? Pues porque usted publicó que usted pertenecía a una nueva empresa y que lo acaban de contratar. Y usted lo colocó en Facebook. Y entonces la gente se dio cuenta que usted trabaja para esa empresa. ¿Sí? Por correos electrónicos. mm, Detectar de pronto el correo electrónico de una persona cuando ya es en empresa, pues se vuelve de pronto una forma fácil de realizar porque usted sabe, por ejemplo, bueno, vamos a suponer que estamos en el SENA y usted sabe que el dominio de todos los correos es @sena.edu.co. Entonces, por lo menos usted ya sabe el dominio, que es una de las cosas que tienen todos los empleados del SENA y que es común. Ahora, usted le envía un correo a la persona de, no sé, una persona de un cargo bajo y ahí ya empieza a saber si efectivamente le responden y intercambia información de pronto a través de correos. Si usted se entera de pronto que hay una cuenta adicional que de pronto le hacen una copia y resulta que esa es la del jefe, entonces usted ya va a atacar es al jefe y así sucesivamente. Entonces esas son cosas también que se pueden hacer por ese lado. Eh, bueno, este sí es parte de lo que la gente a veces cae, ¿no? Muy parecido a la hora de sacar información. Pero pues usted puede soltar información básica, ¿no? Puede soltar información de gustos. Y usted de pronto en un correo en algún momento le ofrecen que, no sé, que le van a regalar una suscripción a una página o alguna cosa así sencillita, pero le piden a cambio pues su usuario y su correo. Y usted digitó su correo de cena y su nombre y entonces la gente ya se enteró cuál es su correo y cuál es su nombre. Y de ahí empieza a desatarse pues más trabajo, ¿no? Eso sí, esos ataques por lo general duran mucho tiempo en hacerse efectivos.
pero pues se tiene que empezar por algún lado y eso se va a demorar bastante tiempo en hacer este tipo de ataques. El ataque deja una unidad flash infectada con un lugar público. Una víctima encuentra la unidad, la coloca en su computadora y tenga su malware. ¿Listo? Y después, pues efectivamente lo van a atacar. Porque lo más probable es que la infección también esté sacando la información. Y entonces efectivamente aprovecharon y le sacaron información. ¿Listos? Eso de encontrarse una USB, pues vea que también es delicado, ¿no? A la hora de que también pueden estar siendo objeto de un ataque. Simulación de identidad del tipo de ataque en el cual el atacante finge ser otra persona, por ejemplo, un empleado nuevo, un colega, para ganarse la confianza. Hasta por teléfono hacen eso, ¿no? Tengan en cuenta que la suplantación de la simulación de una identidad de una persona, pues usted que está nuevo en la empresa, de pronto lo llaman a su extensión por coincidencia y empiezan a hablar de, de que hubo, que si ya fue al restaurante, ya miró que tal persona está en tal sitio y empiezan a hablar pues, con familiaridad, se gana su confianza y usted suelta información y empiezan a embolatarlo, como dice Mayra, que en algún momento. Entonces ahí es cuando efectivamente pues eso son formas de atacar a las personas. Infiltración. Infiltración es un tipo de ataque presencial en el cual el ataque sigue muy de cerca a una persona autorizada para poder acceder a un área protegida. En las empresas por lo general hay áreas que son protegidas y que son de acceso restringido, ¿no? Pero a veces pues inclusive, bueno, esto se da más a las personas que son internas, esto casi siempre son ataques internos. Y un mismo empleado que, por ejemplo, no tiene acceso a esa zona autorizada, pues eh, sigue a la persona o de pronto se hace amigo de esa persona, se gana su confianza y pues la persona que está autorizada lo deja entrar a una zona que para esa persona pues que está atacando no está autorizada. Y ahí sí pues de para adelante puede hacer otras cosas, ¿no? Entonces se va más enfocada como a tratar de entrar a través de otros, de terceros, a zonas que pues no están autorizadas para todo el mundo. ¿Listo? Espiar por encima del hombro es también, esto es un trabajo que por lo general se hace internamente. Vuelve y juega al empleado que en algún momento está ahí, como dice el ataque, por encima del hombro, mirando a ver usted cuánto digita la contraseña, si la tiene anotada por ahí en algún lado. Se fijan esos detalles y efectivamente pues obtiene la contraseña suya y pues ya va a ingresar al computador y va pues a mirar a ver qué le sirve o inclusive pues va a tener acceso remoto o va a intentar acceder remotamente pues con el usuario y la contraseña que usted tiene. Y pues es más fácil también hacerlo por eh, dentro de la empresa, ¿no? Por eso esos ataques pues, son como más fáciles de realizar cuando se está dentro de la empresa. O sea que los están atacando sus mismos compañeros de empresa, ¿no? Hurgar en la basura, este tipo de ataque presencial, como dice ahí, hurgar en la basura, documentos confidenciales, etcétera, etcétera. Ahí sí, hasta esta parte de la basura se puede sacar información. Entonces usted votó algo, votó un documento donde está su firma, votó un documento donde dice su nombre y cuál es su cargo, y de ahí se pueden empezar a pegar para sacar información. ¿Listos? Entonces son cosas que se hacen en ingeniería social. Un atacante finge necesitar datos personales o financieros para confirmar la identidad del destinatario. Todos esos son ataques que, como ustedes se dan cuenta, se orientan es hacia las personas, que como les decía, pues es el sistema más vulnerable que hay dentro de una compañía, las personas, ¿sí? Y esas personas pues son eh, susceptibles a esos ataques de ingeniería social, para que los tengan en cuenta que eso es, también hay que protegerse de de este ataque. ¿Listos? ¿Cómo protegerse? Eh, no proporcione su usuario y contraseña a nadie. Nunca deje su nombre de usuario y contraseña donde puedan encontrarlo. No lo escriba por allá en un papelito para que entrar todos los días al computador de la empresa.
y guarde el papelito en el cajón donde todo el mundo tiene acceso. Nunca abra correos electrónicos de fuentes no confiables. Nunca publique información laboral en las redes sociales. Ojo con esto. Nunca use, y personal también, ¿no? Aquí le agrego personal. Nunca use otros sitios, en otros sitios las contraseñas que emplean su trabajo. Cambie las contraseñas, hágalas distintas. De pronto son muchas, pero sí, sí es importante que las contraseñas sean distintas. No es la misma contraseña para todo, ¿no? 1, 2, 3. Siempre bloquee la computadora, cierre la sesión. Hay gente que se retira de los puestos de trabajo y nunca bloquea los equipos. Nunca obliga a que la sesión tenga que digitar el usuario y la contraseña. Entonces eso es darle papaya a alguien que entre al computador y efectivamente pues saque la información. Siempre reporte a las personas sospechosas, ¿m? Con eso de que vamos a entrar a sitios autorizados, etcétera, etcétera. Mirando por encima del hombro, ese tipo de cosas. Siempre destruya la información confidencial siguiendo la política de la organización. Hay organizaciones que ni siquiera tienen esta política, pero destruir la información que es confidencial pues es muy importante. La que le va a permitir en algún momento a alguien que escarbe la basura pues sacar esa información. Y básicamente pues esas son protecciones contra este tipo de ataques que son bastante delicados. Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí de esta parte de seguridad. Preguntas, dudas. Bueno, eso hay muchas formas de vulnerar los sistemas y pues toca tener en cuenta que en algún momento de pronto uno cuando lee ese tipo de ataques y cómo lo realizan y se entera cómo lo hace, pues lo hace pensar a uno más sobre la forma de protección de muchas cosas, dentro de nuestros trabajos, dentro de nuestra propia información personal y dentro de muchas otras cosas que efectivamente son bastante vulnerables. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Em, listo, ya pensarían en el problema para hacer el sorteo, porque después les corro tiempo. Acuérdense que el servicio es con tiempo, ¿no? La orden de trabajo. Bueno, mañana hacemos ese sorteo, ¿listos? Bueno, entonces, eso es que no falta el que diga que no sabe de qué estoy hablando. Listo, entonces, un problema, ese problema tiene que ser sobre portátil. Ese problema, pues, puede ser alguno que se presente en cualquier parte de hardware, software, no importa. Em, y ese problema se lo va a colocar o lo va a generar cada uno de ustedes y la idea es que uno de sus compañeros aleatoriamente pues lo solucione. ¿Listo? Lo solucione pues por supuesto con una orden de trabajo y pues lo solucione adecuadamente. Escriba la orden de trabajo, qué fue lo que hizo, cómo se solucionó el problema y pues después usted que colocó el problema pues también se va a encargar de llevar el control y de calificar el servicio que le está ofreciendo su otro compañero. Y claro, y darse cuenta si efectivamente no es trampa lo que está escribiendo en la orden de trabajo, o si tiene algo que ver o no, ¿no? Porque pues, también ustedes tienen que analizar esas partecitas. Si la solución que se está implementando, pues sí es la adecuada, ¿no? El computador se está recalentando cada vez que se utiliza tal aplicación, bla, bla, bla. Y él dice, no, limpien el polvo, pero pues hay más datos que toca tener en cuenta dentro de la falla, ¿listo? Entonces, traten de suministrar esos datos para la falla, ¿no? Para que no le den la oportunidad de colocar una cosa que ustedes no quieren, ¿no? Igual vamos a leer las fallas y pues si no está bien redactada, pues imagínense la cantidad de soluciones que podemos tener en algún momento. Entonces hay que darle los datos de la falla adecuados para que lo piensen bien, ¿listo? Tienen que pensarlo muy bien para que lo puedan solucionar sus compañeros.
Bien, y eso pues hacemos sorteo y después seleccionamos pues qué persona soluciona la falla de quién. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Mañana hacemos el sorteo. Entonces van pensando en la falla. Y mañana les doy la persona pues que le va a solucionar el problema. Bien. Bueno. Listos. Vamos a dejar aquí hasta aquí hoy. Vamos a tener la grabación.